voy a ser más breve. Son fragmentos que he escrito, es un texto un poco aforismático, así, porque no voy a hablar sobre violencia contra las mujeres. O sea, estaba pensando ahora al final cómo se podría vincular lo que pensé aquí con el tema que es el tema más conocido sobre el que escribo, que es el feminicidio, en fin, los temas de violencia. Porque escribí un pequeño texto, fragmentos de un texto sobre memoria, sobre lo que desde hace mucho tiempo pienso que son 3 tipos diferentes de memoria. Una memoria es la memoria, porque me he encontrado con estas 3 formas de memoria a lo largo de mi trabajo en diversas oportunidades. Uno es una de ellas es la memoria del recordar para archivar, o sea, que en el fondo, aunque lo que muestre pueda ser doloroso, pero lleva a... Es medio brutal lo que voy a decir, pero bueno, nos tranquiliza y permite el olvido. Se podría llamar de un remembering out, o sea, un remembering off, o sea, un recordar para cancelar, para descartar y para cosificar, o sea, cae en la vida cosa, la vida mercancía y el museo, ¿no? Y también el encierro de la vida en muerte. O sea, quizás estoy un poco afectada por ayer haber visitado, antes de ayer, un museo que es el Museo del Quai de Branly, que es una exposición de arte. En realidad son piezas y piezas muy bellas, de prácticamente todo el mundo, pero en fin, no consigue escapar a esa captura, ¿no? Que es, de la cual no consigue librarse la vida de los museos y de los archivos. O sea, es la memoria que una gran autora argentina, que es Pilar Calveiro, que enseña en México desde hace muchos años y que fue desaparecida, pasó un tiempo en un campo de concentración, bastante tiempo, y después hizo una etnografía del campo que se llama Poder y Desaparición en la Argentina, que es un extraordinario libro, una extraordinaria etnografía. Ella habla de la memoria escaparate y ella critica esa memoria escaparate y se pregunta cómo es una memoria vida, o sea, que no sea esa la de la captura, la cosificación y la exposición en la vitrina, en la vidriera de restos, digamos, de lo que pasó en la historia. Ese tipo de memoria cae en el riesgo, como digo, de cosificar, de espectacularizar. ¿Y por qué? Porque remite a un equivalente universal de la memoria y por lo tanto desarraiga y desvitaliza lo recordado y lo hace obsolescente por esa razón. O sea, como he dicho en otra parte, ¿qué es nuestro problema? ¿Cómo no volver obsoleto, ¿no?, lo recordado? O sea, cómo no usarlo para aliviar la pena, el dolor y también cancelar su camino hacia el futuro, ¿no? Que es un problema permanente la manera en que pensamos y actuamos en lo que llamó, y otros autores llamamos también, la colonial modernidad, ¿no? Que es una máquina, ¿no?, como he dicho en otra parte, de positivar todo el tiempo. O sea, positiva las normas en la ley, cuantifica las ofensas, cataloga el dolor en la medicina, en los catálogos medicinales, patrimonializa la cultura en los museos, archiva la experiencia en los registros públicos, monumentaliza la memoria, ¿no?, como el patrimonio histórico, esencializa las identidades, como en el multiculturalismo, ¿no?, las minoriza, ¿no?, la minoritización, que es el resultado
de la fase multicultural de la historia, comodifica la vida en los negocios, mercantiliza la tierra en el mercado global y ecualiza las temporalidades, ¿no?, en la historia oficial, ¿no? Los buenos museólogos saben de este peligro, lo debaten, le temen, le buscan alternativas, ¿no? Hay que ver si existen alternativas dentro de las lógicas de la grilla colonial moderna capitalista para esa captura de lo vivido y su constante proceso de transformación de la vida en cosa, ¿no? Antes de ayer justamente, lo tengo muy fresco este tema de los museos, porque lo decía en el Pompidou, ante un grupo de directores de museos de Europa que me preguntaban justamente cómo incide, cómo impacta el eurocentrismo en Europa. O sea, la pregunta al revés, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados a hacer aquí en América Latina o en África, en los otros continentes coloniales, es pensar cómo incide el eurocentrismo en nosotros. Pero la pregunta que me pedían que responda es cómo incide el eurocentrismo en Europa. Al revés, me costó bastante, ¿no? Europa tiene muchos museos, pero no tiene espejo, porque no se ve a sí misma en el ojo del otro. O sea, solo eso podría ofrecerle una resistencia. Solo se ve en un espejo narcísico. O sea, le falta algo que es un elemento femenino en los cuentos de hada, que es el espejo, espejito, espejito, mirror, mirror, de la reina mala. O sea, un espejo que le permite colocarse en una ética de la insatisfacción. O sea, si no hay incomodidad, no hay espejo. Si no hay incomodidad, no hay memoria. Memoria viva. La memoria nunca podrá ser un ejemplo de discurso moral, de superioridad moral. Nunca en la memoria debemos buscar la posibilidad, el apoyo, el soporte para una superioridad moral. Porque sea lo que sea que contengan sus fichas, nunca pueden o deberán servir para calmarnos, para decir que hemos cumplido con la historia. Hay una extraña anécdota en el libro de Pilar Caldeiro, en Poder y Desaparición en la Argentina, que en realidad es la única que, aunque el libro lo he enseñado muchas veces en mis clases, es lo que recuerdo del libro. Y dice así: una persona estaba en la cama de tortura, siendo sometida a la picana eléctrica, y la persona que le estaba torturando le dijo: pero por su perro no se preocupe, se encuentra bien. Es algo incomprensible, es algo absolutamente imposible de comprender, porque es inconsistente, ¿no?, con la situación y lo que se está narrando. Pero el hecho de que lo recuerdo muestra que es porque no lo entendí todavía. Solo lo que está en búsqueda de comprensión, como en este caso, es lo que permanece como una memoria viva, activa en nosotros. Entonces, yo estoy diciendo esto porque para alertar para la memoria que nos satisface. O sea, yo sé que los hechos de la Argentina, mi país, no pueden jamás satisfacernos, pero es una alerta que por lo menos hacia mí misma la veo necesaria, ¿no? De cuidado con la superioridad moral de archivar la memoria. También lo estoy pensando, ¿no? En segundo lugar, me he encontrado otras veces con otro tipo de memoria, que es la de recordar para analizar y entender. Y he percibido, por ejemplo, muy claramente mi peritaje para el caso Sepulsarco en Guatemala, y en otros casos, como todos los temas de la violencia feminicida, de la violencia violadora, de la rapiña sobre el cuerpo de las mujeres, la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, y
en una situación que viví, me di cuenta de que el análisis, o sea, el uso de la razón analítica sobre los hechos, se coloca entre los hechos y nuestro cuerpo. O sea, es hechos terribles, insoportables, que constituyen el límite de lo humano, el límite de lo tolerable, de lo soportable, no nos matan porque la colocación del análisis de las memorias conseguidas se coloca entre el hecho mismo, la experiencia, y nuestro cuerpo, ¿no? En un determinado momento de mi trabajo sobre Guatemala, en que lo hacía con mucho interés analítico para poder argumentar en el peritaje, me di cuenta de algo que me dejó sorprendida. Me di cuenta que mi cuerpo escuchaba y yo no sabía que mi cuerpo tenía orejas y que no son las mismas orejas de la mente, digamos, de la razón analítica, de que había sido sometida a había atravesado una escisión entre mi escucha para entender y la manera en que mi cuerpo había escuchado lo que estaba analizando, ¿no? Entonces, es un segundo tipo, ¿no? El primero es archivar para quedarnos tranquilos. El segundo es representar la memoria para analizarla y también escudar el encuentro de los hechos con nuestro cuerpo. Y me encontré muy recientemente, y es lo que quería, es lo central de mi presentación aquí, con una tercera forma de memoria, ¿no? Y hago referencia aquí a un libro que acaba de ser publicado, que es el libro de Mario Santucho, hijo, ¿no? Que se llama Bombo, el reaparecido, y que se los voy a recomendar. Lo vine leyendo, arañando encima en varios vuelos en el último mes, porque es otro tipo de memoria totalmente diferente. Es una memoria en búsqueda, ¿no? Activa porque busca algo que está en el pasado, pero permanece presente por no revelado. Es que memoria mismo en realidad no podría nunca ser un sustantivo, solo podría ser un verbo, o sea, un acto. Si no, caemos en el peligro de las dos otras formas de memoria. Solo la memoria en acto, o sea, el acto de búsqueda, el acto de revelar un enigma que todavía permanece como enigma hasta el presente, es la memoria activa, ¿no? Lo que no nos mantiene en búsqueda, muere como memoria. Y de repente cuando lo estaba escribiendo, porque escribí para entenderlo, esto no es algo que ya sabía antes de escribirlo, es una escritura auténtica, en el sentido que intenta responder a una pregunta auténtica. ¿Será que se han equivocado los genocidas? ¿O será, por ejemplo, que es posible pensar que lo que no sabemos es justamente lo que nos mantiene activos y en búsqueda permanentemente? Nunca se me había ocurrido pensarlo hasta el momento en que leí este libro, en que el autor busca responder por qué un sujeto popular de Santa Lucía, de la región en Tucumán, donde la represión fue, donde se habla de un Vietnam argentino, donde no quedó, digamos, donde se condujo a ese territorio de la falda de la Conquija, la falda tropical de la Conquija, se lo transformó en tierra arrasada, donde la guerrilla del ERP fue aniquilada, o casi aniquilada. En ese lugar, un personaje popular del pueblo, así, padre y familia,
humilde, no era de los guerrilleros venidos de la élite ilustrada, se suma a la guerrilla y se llama El Bombo el personaje y desaparece. O sea, es un desaparecido. Pero hay mucha incerteza sobre el día y la hora, el lugar donde finalmente desapareció. Y cuando el autor, Mario Santucho, hijo, va a la localidad de Santa Lucía, el pueblo le cuenta que un día en un bar local el bombo reapareció, o sea, volvió. Y les dijo a los presentes, se identificó, yo soy fulano de tal, el bombo, y después se fue para nunca más mostrarse. Entonces, todo el libro va en la búsqueda de si ese reaparecido era realmente, en qué circunstancias ese personaje desaparece de la historia, es chupado por las fuerzas represivas, o fue un delator, o no lo fue. ¿Qué es eso que se presentó frente a la gente? Y así como llegó un día, se fue sin dejar rastro. Entonces, esta memoria es una memoria activa que noveliza, que persigue un enigma, que se interna en las perplejidades del pasado, trata de infiltrarse en el pasado a través de sus grietas, a través de sus incoherencias, y solamente así ese pasado nos mira también, es de alguna forma un espejo del presente, un ojo que nos mira desde otro, que siguió pensando, que está por ahí, que está en algún lugar, aunque ya no está, o un ojo que ha ocultado una parte de lo que supo y entendió, otro que siguió palpitando en algún lugar y desde allí nos mira. O sea, es un pasado que es activo en el sentido de mirarnos desde donde se encuentre. Y es un pasado inconcluso, ¿no? Para mí esa característica de la inconclusión es absolutamente central, porque si no hay inconclusión, caeremos siempre en la posibilidad del archivo y de la objetificación de la memoria. Entonces, estoy llamando hacia un esfuerzo constante de mantener la inconclusión de ese pasado. Solo si es inconclusivo el pasado es memoria viva que incomoda, que molesta, que perturba y que no permite resolución completa en el presente. Entonces, también quería recordar aquí los tratamientos dados por un autor que me inspira siempre, que es Aníbal Quijano, las 3 maneras que él ha tenido de trabajar el tiempo, ¿no? Los 3 momentos en que el tiempo aparece en su escritura, ¿no? Porque claro, la captura del tiempo, o sea, la colonización de la historiografía, como diría mi querido amigo Mario Ruffer, que no lo dice de esa forma, pero que tiene varios textos hablando de esa colonización del registro historiográfico, ¿no? Es lo que tenemos que tener como peligroso, ¿no? Y es que una tentación de constante de la colonial modernidad, esa clausura, esa grilla, ¿no? Esa, como dije en el Pompidou a los museólogos, esa neurosis de control tan occidental y tan europea. Por ejemplo, mi texto es un texto descontrolado. Yo estoy contenta con eso. Porque a mí por mucho tiempo me dijeron que había que escribir controladamente. Hasta un día que me di cuenta de que no, ya demasiada gente había escrito con esa neurosis del control, de esa tecnología del texto, en que hay que saber a dónde uno va a llegar. Yo no sé a dónde voy a llegar. Estoy analizando los 2 peligros que encontré, ¿no? Uno, el archivo como muerte, el otro, en Guatemala, el cuerpo que escucha y que mi razón había querido cancelar con el análisis, y el tercero, el que encontré en este libro, que es alguien en búsqueda de un pasado que es rescoldo, que está en el rescoldo, que no se canceló, que no se encerró, que nunca terminó. Solo así hay memoria. Entonces, ¿cómo usa Quijano el tiempo? He localizado, quizás haya otras formas en que va a pensar el tiempo.
Una es el no pensar el destino como utopía, sino como horizonte abierto, en camino. O sea, mantenerse permanentemente en la movilidad de la historia y en su incerteza. O sea, la idea de la utopía, yo en mi vida he comprendido, es autoritaria, porque define un deber ser del futuro. Entonces Quijano la sustituye, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, que es cuando las lealtades se sueltan un poco. No es que no tengamos lealtades fundamentales como la crítica de la acumulación. Naturalmente hay lealtades que son fundamentales, pero otras que han cedido paso a la posibilidad de una nueva reflexión, como por ejemplo sustituir la noción de una utopía, un destino fijo, con la idea de un horizonte que nos mantiene permanentemente en movilidad. Todo lo que clausura ese horizonte que nos mantiene en marcha, fluctuante y a veces de forma incierta, todo lo que clausura la incerteza, ¿no?, es problemático. El otro tema, la otra manera con que Quijano trabaja el tiempo es la idea de la reoriginalización. La reoriginalización, que no voy a tratarla acá, es que hay momentos históricos como el momento de la conquista y la colonización, que reoriginaliza la grilla con que pensamos el planeta y la grilla de nuestra subjetividad, de nuestra forma de lectura, y en esa reoriginalización todos los conceptos, todas las categorías y los nombres con que se hablaba antes de ese momento conquistal, colonial, caducan y hay una nueva episteme de lectura del mundo. Pero la tercera forma que interesa aquí, con que Quijano habla, él habla de un regreso del futuro. Es una categoría muy maravillosa de este autor. Su sugestiva noción de un regreso del futuro, de un horizonte que vuelve a abrirse al camino de la historia de los pueblos después de la doble derrota a diestra y a siniestra del proyecto del Estado liberal capitalista y del despotismo burocrático del socialismo real. Derrota que no es otra que la de hegemonía del eurocentrismo que controlaba ambos proyectos, a derecha y a izquierda. Esto significa que la reemergencia contemporánea del sujeto histórico indio, o más exactamente el retorno del campesino al indio, es para Quijano una señal de que el patrón de la colonialidad está empezando a desmontarse. Hay, según nos dice desde comienzos de la década de 80, una reidentificación en curso de campesinos y de indios a indígenas. Pero cuidado, nuevamente aquí el autor evita el culturalismo y la fetichización de las identidades políticas a la manera del multiculturalismo anglosajón. Quijano era tremendamente crítica, como yo también, del multiculturalismo anglosajón y de esa manera de cosificación, de esencialización de las identidades. Entonces, él dice, entiende el retorno al indio como un proceso histórico denso a cargo de organizaciones indígenas. Él dice, el regreso del futuro, porque un futuro que había quedado, no al pasado, él no habla de un regreso al pasado. Por eso, en esta perspectiva teórico-política, no se habla de descolonizar, no sé, hay muchos malentendidos ahí, nunca se habla de una descolonización, porque el retorno al pasado, al rebobinar, rewind, la historia es imposible. O sea, no hay una posibilidad de deshacer lo que la historia ya caminó, ¿no? Pero sí hay una posibilidad de reatar nudos, hilos de memoria que habían quedado rasuradas, canceladas, interceptadas por el proceso colonial. Entonces, aquel futuro, ¿no?, que quedó preñado, que quedó rasurado, interceptado, reencuentra aberturas en el presente como para volver a caminar. Entonces, esa es una forma
de memoria activa que a mí me parece válida, ¿no? Entonces, y que es también la que veo en el libro de Mario, que es el libro que en parte es una búsqueda también de su padre y de su madre, qué les pasó, cómo vivieron, o sea, padres y madres que conoció muy poco, o en el caso de la madre, prácticamente no conoció. A los dos los conoció muy poco. Está aquí presente, entonces me inhibe un poquito el relato que estoy haciendo. Entonces me encuentro con este libro recién salido de la imprenta, que precisamente trabaja en el pasado como enigma, y un enigma que por lo tanto, por serlo, se vuelve vital. No es un libro escrito en primera persona, no es un libro neutral, aunque habla de su padre. Y la primera persona emerge de su escondite solo de vez en cuando y muestra que está allí y siempre estuvo allí, en la recomposición de esa historia, espiando dos cosas, intentando escudriñar qué pasó en ese pasado vivo todavía porque indescifrado, y también espiando cómo su público, cómo sus lectores van a leerlo, ¿no? Y sin esa primera persona interesada no hay historia ni memoria. Pero solo de esa forma, escudriñando lo inconcluso, como espía por detrás de un texto, es que quiere entender lo que relata y también quiere entender a quien lo lee. Dice Mario, cuando había terminado de escribir este libro, un viejo amigo me recordó el comienzo de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Allí, Rodolfo Walsh cuenta que fue testigo casual del levantamiento revolucionario comandado por el general Valle en 1956, porque vivía justo enfrente de un regimiento de la ciudad de La Plata donde hubo cachengue. Pero no fue esa vivencia traumática la que lo motivó su interés por la historia. Todo lo contrario. Valle no me interesa, dice Walsh. Perdón, no me interesa la revolución, no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Y entonces decidió olvidar el suceso que había visto, que de alguna forma, desde algún lugar había presenciado. Hasta que 6 meses más tarde, mientras bebía un vaso de cerveza, alguien le susurró: hay un fusilado que vive. Solo entonces el acontecimiento se lo tragó para siempre, fue tragado por el acontecimiento. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades, admite. Y dice el autor, un dato inesperado activa la voluntad de investigar, pues así funciona la memoria cuando no se conforma con ser mero almacenamiento de información. Ok, sí. Bueno, yo creo que el problema es que I think the problem is the musification. Es una idea que se It's an idea that is absent de la mayor parte de los from most part of the people. So central, ¿lo vas a restituir, pero dentro de la idea de la museificación, o vas a deshacer la idea de museificación por completo? Y ahí se presenta un problema. Ahí sí que estaríamos dándole un retorno a un futuro que había sido represado, retenido por el proceso colonial, ¿no? Pero yo creo que yo lo pienso eso radicalmente, ¿no? Entonces, una cosita muy breve sobre la cuestión de la utopía que sí me interesa, quiero explicártela específicamente a vos. Es que en América Latina, y a lo que Quijano está contestando, la idea de utopía se, de alguna manera, en los procesos de la insurgencia, en los años 60, 70, la idea de utopía
se cerró en una utopía única, que es una forma del futuro. La forma del futuro ya está dada desde un pensamiento. No es la palabra utopía como está en un léxico, sino ya una utopía que el uso histórico le ha dado un contenido ya demasiado preciso. Y le ha retirado su incerteza, o sea, le ha retirado... entonces, yo no creo que es un desacuerdo, sino es en el léxico que usamos, que no es el mismo. Bueno, entonces un mesianismo, a la persona que preguntó sobre el mesianismo, el Mesías conduce a una utopía predefinida que es esa. El Mesías sabe cómo es el futuro.